Tenemos una persona acá en la mesa que nos ha traído cuestiones mucho más interesantes o muy interesantes, que es la señorita, y un aplauso por favor, la señorita Aylen Pedrini. Un aplauso. Buenas, ¿cómo andan? Olis. Bueno, perdón, porque no lo dije al inicio. Aylen Pedrini, sexóloga. Sí. Ahí te clavé la etiqueta, Psicóloga, ¿viste? sí. Psicóloga, sexóloga. Bien. ¿Cómo estás, Aylen? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo llegas hoy al programa? Si te Bien. tendrías que describir en una palabra, vos. Creo que tranquila. Perfecto. Sí. Me encanta. Encima el tono que le pone, como, sí, te recreo. Tranquila. Te creo que estás tranquila. Fue dudoso, difícil, pero creo que tranquila lo describe bastante bien. Ok. Aylen, ¿podés decirle a los oyentes que están del otro lado quién sos, qué es lo que haces? Un poco contarnos tu background y Ok. por qué llegas hoy acá. Bien, bueno, qué difícil esto del quién soy. Sí. No es algo sencillo. Definiéndome- No. Bueno, nada, soy Ailén, me dicen Ailu. Hice la licenciatura en psicología, laburo de eso actualmente. Soy psicóloga, trabajo en la clínica, así que atiendo. Hice una formación en sexología, continúo haciéndola. Como que todos los años voy ahí buscando cosas nuevas. Y bueno, un poco eso. Ok. También laburo mucho en todo lo que son vínculos no monógamos. Entonces, bueno, también como que mi foco sobre todo también está ahí, además de la sexología. Perfecto. Bien. Y hoy venís a traer, por lo que estuvimos charlando ahí tras bambalinas, un poco de el deseo y cómo el deseo se manifiesta en el acto sexual, podríamos decir, ¿no? Cómo nos dejamos llevar por lo que uno desea y cómo hacemos para al mismo tiempo conectar con lo que el otro desea. Un poco así, ¿no? Y también como tiene también un peso lo que vemos y lo que consumimos en el momento del acto sexual, ¿no? Este es tu Bien. espacio, podés empezar y Arranco. arrancar cuando quieras. Sí, yo un poco como que dividí varias cosas, porque obviamente hablar de esto es como para una charla TED, si queremos, durante horas y horas. Pero bueno, me marcó mucho esto que hablábamos de dejar un poco nuestro a veces deseo de lado en función o en pos del deseo del otro, ¿no? Y como que me quedé ahí resonando un poco con esto. Y la realidad es que hoy pensaba primero, ¿no? Socialmente hay mucha exigencia de rendimiento en el día a día, como que todo el tiempo tenemos muchas responsabilidades y todo el tiempo hay una autoexigencia, ¿no? Todo, no sé, nos definimos mucho por el deber, todo lo que tengo que hacer, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo estás? Bueno, tengo que, ¿no? Repetidamente siempre el tengo que. Y inevitablemente esto no se escapa de nuestra sexualidad. O sea, estos discursos también interpelan a nuestra sexualidad. Que incluso también un poco responde a estas exigencias sociales. O sea, conformamos nuestra sexualidad en relación al tengo que, ¿no? Y me resonaba mucho esta frase en relación a todas las exigencias y los mandatos sociales que hay detrás de cómo vivimos nuestra sexualidad. Y que se van conformando a partir de discursos de poder que nos van interpelando y que nos crean una imagen a veces muy errónea de lo que es en realidad y que nos terminan alejando incluso de lo que nos podría dar placer o no permitiéndonos descubrir qué es lo que realmente nos podría estar dando placer. Entonces pensaba esto, ¿no? Primero que incluso, no sé, uno a veces utiliza esto de la buena performance en el sexo, ¿no? Y ya la palabra performance se habla de desempeño, Claro. como que ya arrancamos. Ya es un show. Es un show que es Fuertísimo. ajeno de a uno. Total. Y que aparte, yo pienso cómo todo eso también nos termina inhibiendo un montón, porque nos sentimos juzgados. Y aparte no es en función del deseo del otro. Yo lo defino como en la mirada del otro, porque la mirada del otro es la que nos termina juzgando a ver si cumplimos o no cumplimos esas exigencias o esos mandatos sociales. Ok. Y me parece como un punto re importante también a la hora de preguntarnos, ¿no? De cómo nos conectamos capaz con nuestra sexualidad. Claro, a eso iba a decir.
te iba a preguntar, ¿no? Como, ¿cuáles son las preguntas que nos podemos empezar a hacer para no solamente pensar el sexo, el acto sexual, como una performance y como algo que se hace cuando querés estar con alguien o lo que sea, sino como también un momento que sea placentero para uno, ¿no? Que esté conectado con nuestro deseo? ¿Qué preguntas podemos empezar a hacernos? Yo creo que para mí un ejercicio que a veces ayuda un montón es como visualizarnos en situaciones que ya vivimos. Como, bueno, ¿cuáles fueron mis experiencias? ¿No? ¿Cómo fueron esas vivencias dentro de un acto sexual, de una relación sexual o de mis prácticas sexuales? ¿Cómo las viví? ¿Cómo las experimenté? Che, ¿y esto me gustaba? ¿O lo hice porque, no sé, un discurso del porno me decía que me hacía quedar piola y hago esto, ¿no? Sí, sí. O esto lo hago porque interpreto que a la otra persona le gusta, pero le pregunté si le gustaba o no le pregunté si le copaba esto. Incluso hasta cómo nos interpela también el guión erótico, o sea, desde cómo uno arranca a calentarse hasta cuándo termina el encuentro sexual, ¿no? Como que uno lo tiene súper internalizado, pero nos cuestionamos y, che, ¿la famosa previa es previa o la puedo disfrutar también como, no sé, a veces quiero quedarme a ir y que mi encuentro sexual sea esto del calentarnos y del conectarnos desde ahí? ¿Por qué tiene que terminar con un orgasmo? ¿No? O sea, como digo, cuestionarnos desde estos lugares. ¿Qué pasa también cuando me permito decir que no algunas veces? ¿O qué pasa si no quiero? ¿No? Porque uno también a veces exige, porque no, ¿cómo no me va a gustar coger o cómo no voy a querer coger? ¿No? Y digo, bueno, a veces también es súper válido, como decir, che, no quiero. O lo pienso mucho en las citas, ¿no? Esto de uno tiene una cita y enseguida como que a veces se da por sentado, ¿no? De que si voy a un lugar o si vamos a la casa de o si salgo a un lugar tal, tiene que haber un encuentro sexual sí o sí porque está implícito. No, ¿por qué? ¿No? Claro, como esos cuestionamientos que tal vez los vivimos muy en automático. No sé, yo lo pienso tal vez desde mi perspectiva, una mujer que tiene 23 años, que ya casi adulta, ya adulta Catalina. Además, cómo todo el contexto en el cual vivimos nos afecta a la hora de tener ganas de. Digo, no siempre lo decimos con las chicas, ¿no? Como que ahora con todo el tema de que nos estamos por recibir y la tesis y los laburos y el contexto económico del país y todo, cómo nos afecta y cómo no te dan ganas de nada, ¿no? E incluso de tener relaciones sexuales, como que creo que partimos desde un punto, entender nuestro contexto, ¿no? Que creo que se trata con tan liviandad. Y esto ya es una apreciación personal, ¿no? Pero lo vemos en las redes y como que, bueno, 5 maneras 5 poses para. Qué raras son tus redes, perdón. No, pero digo... digo... No esas cosas, pero bueno, está bien. Pero no está mal consumirlas, digamos, es No, conciencia social. Está bien. Esto para ser más conscientes a nivel, a nivel sexual, digo, cómo todo esto afecta, ¿no? En la diaria de nuestra vida. Sí, eso. ¿Qué querés decir? Sí, Me como miraste que... como diciendo, ¿quieres decir algo? No, porque siento que esto que traes es importante, porque siento que también influyen en la percepción del rendimiento sexual en algún punto. Sí, que incluso es esto, estamos como tan pendientes de cumplir de repente todas las exigencias que uno está como controlando a veces toda la situación, ¿no? Y eso genera muchas veces malestares, ansiedades, o incluso, por más que no la genere, digo, para mí es súper enriquecedor poder preguntarnos realmente cómo queremos vivir nuestra sexualidad y qué nos conecta con ese deseo, o qué deseamos y qué no, o qué nos calienta y qué no. Digo, y en realidad siempre, como dije antes, o sea, nos enseñan desde súper pequeños o en, no sé, en los primeros encuentros que vivimos en nuestra sexualidad de cómo tiene que ser, ¿no? Y tenés que cumplir este patrón o estos lineamientos y quedarte ahí, ¿no? Y que, bueno, muchas veces hay mucho más, ¿no? Que aparte yo lo que siempre critico es que ese guión sexual que nos bajaron de línea
muchas veces es coitocentrista, heteronormado, ¿no? Y eso también limita un montón, porque hay, sí. No, te iba a interrumpir un toque, pero para quedarnos un poco en esto. ¿Qué es coitocentrista? Básicamente que todas las prácticas sexuales giran en torno a lo que es la penetración. Bien. ¿No? Y sobre todo cuando es un pene y una vulva, ¿no? Claro. Porque, digo, también quedan por fuera otras prácticas de penetración. Es exclusivamente relaciones sexuales donde hay un pene y una vulva, que es, ¿no? Lo único de dentro de la práctica es que tiene que ser penetrada la vulva, la vagina, y queda ahí, ¿no? Como no hay nada más, no existe nada más para, digo, bueno, hay un montón de otras Bien. cosas, ¿no? ¿Y Sí. uno cómo puede salir de esa posición, de ese conocimiento que nos inculcan? ¿Hay una manera de explorar o hablándolo con alguien? ¿Cómo se consigue salir de ese guión? Yo creo que lo primero es esto, haciendo preguntas, como decíamos antes. Ujú. Como, bueno, ¿esto realmente lo disfruto? O sea, ¿qué cosas son las que realmente me dan placer? ¿No? ¿Qué cosas me dan placer? Permitirte también como experimentar otras cosas. Como, bueno, ¿qué pasa si en vez de ir directo a, bueno, nos calentamos unos besos, unos manoseo, demás, rápido a la penetración? No, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos jugando ahí? Claro. ¿No? ¿Qué siento en esos momentos? Capaz experimentar o darle más atención también a los sentidos, ¿no? Y que todo no ronde lo genital Claro. únicamente. Re esto de. También como. Esto que decís del coitocentrismo, que yo no sabía esa palabra, la estoy aprendiendo en este preciso momento. Somos dos. Somos dos, claro. Como esto de, bueno, todo es una performance, entonces todo empieza, tiene su desarrollo y termina. Y termina en el momento en el que sucede el orgasmo también, ¿no? Como que nunca es, che, no tengo más ganas, o che, hasta acá me siento cómoda, o como que siempre ronda todo a través del orgasmo. No sé, vos estás ahora mismo, me decís que sos psicóloga, pero atendés consultas en cuanto a lo que es sexología. Digo, ¿cuál es la consulta que más viene al consultorio? Valga la redundancia. Bueno, acá entra algo que para mí es re importante también, que tiene que ver con los roles que se le asignan por género, ¿no? Porque eso también es un factor súper particular. No sé, se asocia mucho a las personas que son socializadas como mujeres o personas que tienen vulva, esto de, che, bueno, no tengo orgasmos, ¿no? Como no sé cómo llegar. Y en realidad tiene que ver mucho con una cuestión de educación. O sea, cuando hablaba esto de los roles que se asignan a determinados juegos, las mujeres socializadas como mujeres que tienen vulva, de repente nunca nos enseñaron a encontrarnos con ese placer. Al contrario, siempre teníamos que responder a un papel muy sumiso, ¿no? Entonces, incluso hay muy pocas investigaciones también, ¿no? En relación al placer dentro de las personas con vulva. Entonces, es también, hay un concepto que yo particularmente medio que lo cuestiono también, pero está el concepto de investigaciones en relación a la brecha orgásmica, que tiene que ver con investigaciones que poder llegar al orgasmo de las personas según su identidad de género, ¿no? Entonces, su orientación sexual. Y es una investigación que para leer es muy interesante porque justamente es esto. Vos ves que, no sé, las personas, varones heterosis, llegan a un orgasmo en el 80 más o menos, ¿no? Voy a tirar números Sí. redondeados, Obvio. estoy medio mintiendo, pero más o menos, No, sí, como obvio. el 70% de las veces. Y las mujeres heterosis eran de todas las orientaciones e identidades sexuales las que menos porcentaje tenían de posibilidad de llegar al orgasmo. Y que para mí tiene que ver con una educación, ¿no? Porque hasta no hace muy poco se empezó a hablar del clítoris, hasta hace muy poco, ¿no? Se empezó como a expandir mucho más la información. Claro, total. Es que sí, y mismo se sabe que el clítoris es el único órgano que está hecho
absolutamente, no por un tema reproductivo, sino por un tema de placer. Y que incluso teniendo esta información, se sigue ignorando como los propios placeres de las vulvas, ¿no? Pero vos antes dijiste esto de que estabas más especializándote en relaciones no monogámicas, Sí. sino más... no tengo la palabra en este momento, no la voy a decir, porque no la sé. Pero ¿cómo esto se traduce también en ese tipo de relaciones que no son monogámicas? ¿Existe esto más de la performance o ya como hay un nivel de desconstrucción mayor y no existe tanto? ¿Me explico? Sí. Es una pregunta medio boluda, no, pero... Es una pregunta que no sé si puedo responderte, Ok. porque realmente creo que tiene que ver, como independientemente del tipo de vínculo que elegimos o decidimos tener, creo que estas creencias nos interpelan un montón. Ok, Sí. bien. Porque sí, capaz dentro de lo que es lo vincular uno puede cuestionarse un montón de cosas, pero bueno, hay que permitirse también construir o cuestionarnos dentro de lo que es el ámbito sexual, ¿no? Perfecto. Sí, también estas creencias que nos inculcan, ¿no? Entre la diferencia de quizás los cuerpos hegemónicos que, digamos, que excitan y los cuerpos no hegemónicos que quizás se los llama morbo, ¿no? Que es muy distinto y muy feo llamarlo así también, que es algo que quizás nos inculcan. Sí. Sí, que son una de estas exigencias o estos mandatos que hablábamos, ¿no? Tenés que tener determinado cuerpo para ser excitante o ser sensual, tenés que, no sé, estar aguantando tanto tiempo durante la práctica sexual, tenés que orgasmear tantas veces, ¿no? Todo desde lo que decíamos antes, del deber. Claro. Y queremos, o sea, digo, ¿y por qué también vamos a limitar a un montón de corporalidades? Porque digo, ¿quiénes somos, no? Para digo, Para el placer es placer, digo, ¿no? O sea, como que me parece muy fuerte, hasta a veces me enoja, ¿viste? Como que llega un momento que me empiezo a enojar. Pero sí. Porque me imagino que, o sea, obviamente hay una diferencia entre la gente que está en pareja por mucho tiempo y la gente que todavía está en esto de, bueno, tengo mi primera cita con esta persona, como obviamente que la comunicación cambia por una cuestión de confianza. No sé si tendrás algún paciente que sea pareja. ¿Cuál es como esa problemática que te suelen llevar, digamos, al consultorio? ¿Cuál es la que más se habla, claro. sí, la que más se cuestiona, digamos? ¿Qué pregunta? Porque hay un montón de variables que se ponen en juego ahí, el tiempo, del vínculo. No, creo que voy a ser repetitiva, perdón, pero No, está creo bien. que va a la respuesta. Esto de los roles asignados, ¿no? Como esto de, bueno, muchas veces aparece como, bueno, no estoy teniendo mucho deseo, ¿no? Como consulta de una mujer, no estoy teniendo mucho deseo sexual, o es una queja o un señalamiento por parte de, no sé, mi pareja. Y todas estas consultas que aparecen desde, no sé, la erección, desde la eyaculación, desde el deseo sexual, desde el no deseo sexual, desde el orgasmo, desde el no orgasmo, todo en la gran mayoría tiene un componente mental y ansioso. Bien. Justamente por esto, porque todo el tiempo estamos exigiendo en vez de disfrutar. Claro. Entonces la mayoría de las consultas tienen que ver con eso, ¿no? O sea, incluso cuando empezás a trabajar y permitís transformar algo de estas creencias tan rígidas y abrir a nuevas experiencias, un poco algo de esto cambia, ¿no? Y se modifica. Y uno intenta laburarlo desde ahí, porque también es otra realidad de que no solo somos nosotros, digo, es una cuestión social, y hasta lo que hablábamos antes de estos discursos de poder tienen que ver con también toda la industria de la medicina, de la farmacología, que un poco nos patologizaron diciendo diagnósticos, Sí. que disfunciones sexuales, que la disfunción eréctil, que la anorgasmia. Bueno, todo eso es para encasillar y para marcar lo que está bien, ¿no? Como un manualcito. Esto sí está bien y esto no. O sea, Sí. si estás por fuera de estos lineamientos, no. Y todo
no sé, me animo a decir que remonta también a la pornografía, ¿no? Porque ahí están como, yo creo que es lo que primero veo un niño, lamentablemente, es lo que primero como que agarra curiosidad y se mete por ahí a chequear, ¿no? Y acá ya es un tema re largo, porque también tiene que ver con cómo nos criaron, con cómo hablamos con nuestros padres, pero creo que ahí en la pornografía está como todo lo que es hegemónicamente bello, entre muchas comillas, de ver, como lo que está socialmente aceptado. Y cómo nosotros creo que a la hora de la relación sexual, como la mayoría tendemos a querer replicar eso, ¿no? Como esta exigencia de decir, no, bueno, pero yo entonces tengo que hacer esta posición porque es lo que se supone. Y perdemos el contacto con el otro, Sí. ¿no? Ahí perdimos. Sí, y también la atención que vos tenés a conectarte con tu placer, porque tu foco de atención va a estar en toda esa lista de cosas que te enseñaron, incluso por más que uno no las tenga como que aparezcan como una frase, ¿no? Rígida en la mente, como tengo que hacer esto, pero implícitamente están, Claro. e interfieren de algún momento con un pensamiento automático, fugaz, ¿no? Rápido, pero están. Y en relación a esto que decías, es una realidad también y que a veces hasta no nos damos cuenta. O sea, el chiste recién de, bueno, en las redes hablan, es una realidad. O sea, Sí. uno abre las redes y lo que busques dentro de la sexología, todos son tips. Tips para, Sí. tips para no sé qué, ¿no? Y no está bueno porque seguimos como retroalimentando esto. Y hasta incluso a veces es en algo tan implícito como en nuestras conversaciones cotidianas con amigues. Porque también nosotros somos parte de seguir retroalimentando eso, ¿no? Nosotros también volvemos de, no sé, una cita o un encuentro sexual con alguien. Bueno, sí, pero pudo haber estado mejor porque tenía que ser así, o porque no hizo tal cosa, o porque no hizo tal otra, ¿no? Y digo, y ahí también perdemos cierta, no sé, empatía, capaz, ética afectiva, si le queremos decir, con la otra persona, ¿no? Porque también esperamos que la otra persona responda a ese manual y a esos patrones que nos enseñaron que tenían que ser. Claro, ¿no? como que nosotros nos ponemos en el lugar del enemigo de repente. Acá ponen en el chat, ¿existe la pornografía que no sea una performance? Como que entiendo que va como el tipo de pornografía que no solamente te demuestra como, bueno, los manuales de cómo tener sexo, sino como tal vez un acto sexual que sea más completo, no sé cómo decirlo. Sí. Bueno, sí, hay muchos movimientos de militancias disidentes que hacen pornografía. Y también cuando empiezan a generarse todos los grupos y movimientos feministas, también estuvo este debate de lo que se llamaba cine erótico. Entonces algunas personas hablan de cine erótico, otros como que reivindican la palabra de pornografía si la toman. Bueno, pero sí, hay mucho. Lo que pasa es que uno tiene que, si pones en Google, no te va a aparecer este tipo de porno. Sí, buscar como militancias, grupos disidentes, grupos de movimientos feministas que sí hacen cine erótico o pornografía en relación más a romper un poco estos esquemas. Sí, iba a preguntar algo y se me fue de la cabeza. ¿Guada? No, porque entiendo que, bueno, obviamente esto es ya estando como en el inconsciente colectivo, como que entiendo como que a una persona le puede generar una cierta ansiedad, digamos, relacionada con la performance sexual, justamente para esto, para favorecer como una experiencia linda con el otro, o sea, por más de que no lo conozcamos, digamos. Generalmente, ¿cuáles son aquellas estrategias que vos podrías llegar a darle, digamos, a estas personas que quizás no puedan conectar con el placer de uno mismo? O sea, que les cueste. Dentro de un primer encuentro. Dentro de un primer encuentro. Yo siempre repito esto en todo y para todo es la misma frase. Para mí es re importante la comunicación. O sea,
¿Es la solución? No. O sea, no todo se limita a, bueno, por más que comunique todo, hay cosas que nos exceden, sí. Pero es re importante. Y dentro del sexo tampoco hablamos. O sea, uno no se frena a decir, che, bueno, ¿qué querés hacer? ¿No? ¿Hacemos una pausa? Tipo, la pausa no existe. ¿Te sentís bien? Tipo, ¿qué te gustaría? Tipo, son preguntas que para mí son claves y que no las hacemos. Entonces, para mí es re importante. Y también la importancia de erotizar, perdón, esa comunicación. Bien, entonces, la comunicación, ¿cuándo debería ocurrir? ¿Antes, mientras y después? ¿O qué el sería el tiempo. caso ideal? Antes, mientras y después. Bien, perfecto. No, como uno pueda también, porque si no caemos también en la exigencia de tengo que estar comunicando. Claro. Pero digo, también podemos discutir de, bueno, si sabemos que estamos saliendo para terminar en un telo, ¿por qué no vamos a hablar de esto, no? O sea, ¿por qué no lo ponemos sobre la mesa? O en el mientras también, digo, si yo estoy teniendo un encuentro sexual con una persona que es tan íntimo también, o sea, por más que sea por puro placer, porque es una noche y ya está, también es algo de placer y satisfactorio. Entonces uno va a querer que sea un lindo encuentro para las partes. ¿Por qué no plantearlo de esa forma, no? ¿Por qué no decir como, che, no te conozco, ¿qué te gusta? O enseñame, o decime qué querés, ¿no? O qué puedo hacer. Y obviamente que en el después, también uno puede repreguntar, como, o retomar algo, como, che, me sentí incómodo en esta parte, o sentí tal cosa, ¿vos lo viviste así? ¿O qué te pareció? Son preguntas que a veces se nos escapan, ¿no? O que nos parecen como cuando las hacemos. Creo que además le tenemos miedo al feedback. O sea, yo ahí sí que digo como, creo que le tenemos un poco de miedo, como, che, nos toca el ego. Tipo, che, habré estado bueno, habré estado comunicándome con la otra persona, lo hice bien, y lo pongo entre comillas porque no sé si es que lo haces bien. Como que creo que tenemos todo un peso en ser los mejores, los más piolas, lo que... Perdón por la palabra, pero los que garchan mejor y qué sé yo. Y como que nos olvidamos que somos personas y con cada persona que nos crucemos va a haber otra manera de hacer lo mismo y le va a gustar cosas diferentes. Entonces, creo que también estamos muy ligados al tema del feedback. Como no lo pedimos. Es que la otra persona, capaz es muy simbólico lo que voy a decir, pero la mirada de la otra persona o de las otras personas con las que estemos teniendo un encuentro sexual terminan siendo como la mirada de juzgamiento social. O sea, es como la persona que va tipo a señalar eso que se cumplió o no se cumplió. Bien. Total. Y este señalamiento creo que también trae el problema de que quizás durante el encuentro una de las partes ya no la está pasando bien, ya no lo quiere y sigue por compromiso, ¿no? Que esto debe ser un problema y no sé cómo... Hay una manera linda de salir de ese momento, de que la persona que esté ahí comprometida y ya no esté disfrutando pueda decir unas palabras que no le caigan mal a la otra persona. Sí, ¿cómo podemos ser empáticos en eso? Claro, ¿cómo decirle, che, la verdad que ya no quiero, pero no es que la esté pasando, o sea, ya, perdón, pero no quiero. Digamos. Para mí el ejemplo más fácil es pensarlo con nosotros mismos. Como, ¿cómo recibiría yo o cómo quisiera recibir si la otra persona me dice que o no me estás dando su consentimiento de algo? O me está diciendo, por un contrario, me dijo que sí y de repente me dice que no. ¿Cómo me gustaría reaccionar a mí? Porque esa también es la manera de responsabilizarnos si nos sucede y de también entender bueno, cómo puedo comunicárselo a otra persona, ¿no? Y entender, porque digo, también siempre parte de uno el cuestionamiento, de decir, bueno, cualquier acto sexual que yo haya dado mi consentimiento, o cualquier cosa en sí que yo haya dado mi consentimiento, en cualquier momento puedo volverme atrás, así sea los 5 segundos que dije que sí. Entonces creo que entendiendo eso, capaz no es, porque si no, también le tiramos la responsabilidad a la otra persona que no está queriendo más, como que tiene que romantizar la forma en la que nos dice, sí, uno puede ser empático, pero es, che, mirá, no quiero esto. Claro. Debería estar todo bien simplemente con esa frase del no quiero, ¿no? Y que no sea también como un problema o una disrupción dentro del encuentro, porque sí, también sucede esto de, bueno, no, esto no me gusta y que la otra persona agarró sus cosas y no la viste nunca más, ¿no? Y digo, bueno, es algo muy violento también eso.
Re. Ailen, nos tenemos que ir yendo, pero ¿dónde la gente te puede seguir o cómo se puede contactar con vos si tienen alguna consulta o quieren requerir tus servicios? Bueno, en mi Instagram, que es lic.ailen con YPE. Hermoso. Bueno, muchas gracias, ustedes, chicas, Ailen. por Esperamos venir. verte próximamente.